Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues la que se ha liado, ¿no? La que se ha liado. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Entre la mañana de ayer sábado y este preciso instante en el que grabo ya en domingo el vídeo que les voy a poner a ustedes dentro de unas horas, no han sido pocos los correos electrónicos, mensajes que me han llegado para animarme o pedirme que hablase del temita de Marras. Yo no tengo especial interés en hacer eso aquí en YouTube, porque este canal está destinado a otros fines, a otras cosas. Pero bueno, lo entiendo, lo comprendo. Este tipo de historias las replegamos, las dejamos para nuestros mecenas de Patreon, donde, como ya he dicho en más de una ocasión, sí que tenemos un foro, no sé, una academia, un grupo. Hemos conformado un grupo de personas inquietas que compartimos puntos de vista, reflexionamos juntos y lo hacemos totalmente al margen de las ideologías, de los estereotipos y de toda esta morralla fantástica que nos anega a través de la televisión, la prensa, la radio y por supuesto los canales de YouTube. Ayer tuvieron ustedes material de sobra en esos canales de YouTube y en prensa, radio y televisión para llegar a sus conclusiones, dejarse llevar por sus ideologemas, sus estereotipos, sus historias personales, sus apriorismos, radicalizarse en un sentido u otro y, bueno, pues en fin, disfrutar de la pachanga del momento. No deja de ser cierto que un servidor en Patreon ya afirmó, yo no me acordaba sinceramente, tampoco es que me sorprendiese lo que ocurrió, lo de la captura de Maduro, pero no me acordaba de cuándo había dicho la frase, pero sí que es cierto, y lo tengo que decir porque me han pedido que lo diga, los propios mecenas, que hace ya semanas, más bien meses, dije, cuando comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas, de los navíos, de los barcos norteamericanos en el área del Caribe, que yo intuía, siempre por motivos historiográficos, nunca ideológicos, que el follón iba a dar comienzo para Año Nuevo. Y yo dije, para Año Nuevo. Bueno, pues no he ido muy desencaminado, en la noche del 2 al 3 de enero. Bien, y por supuesto hay otras intuiciones que he compartido o iré compartiendo en Patreon con nuestros queridos mecenas. No viene al caso. Sí que es verdad que tiene cierta gracia elaborar este vídeo cuando ya la inmensa mayoría de ustedes ha tomado partido sobre esta situación y han decidido en qué lugar posicionarse, a favor o en contra de la operación quirúrgica que los Estados Unidos han llevado a cabo en Caracas para detener al dictador Maduro. Es lo mismo, es decir, nosotros no le queremos decir a nadie lo que tiene que pensar y asumimos que cualquier cosa que se diga aquí desde la historiografía, desde el análisis de la historia del tiempo presente, no va a tener mayor repercusión, gracias a Dios somos pequeñitos, que recibir algunos insultos por parte de personas que nos van a decir que hacemos afirmaciones que nos posicionan ideológicamente. Este no es un canal ideológico, pero bueno, nos lo van a decir pues en el entorno de determinados personajes que no nos gustan, ni en lo particular, ni en lo general, ni en nada, pero es que es lo que hay, por lo menos, chico, pues que tengan ustedes acceso a un punto de vista
que no sea el de siempre, que no sea el que confirma esos estereotipos que tienen ustedes adquiridos desde casa y según los cuales se salen, creen ustedes, del rebaño para entrar, en cambio, en un redil, en un corral y comportarse como si viviesen en una corrala. No generalizo, por supuesto, sino que me refiero única y exclusivamente a aquellas personas que van a comentar este vídeo diciendo impertinencias, estupideces, gilipolleces varias y que van a ser automáticamente bloqueados para siempre y nunca van a poder aportar nada, ni siquiera inteligente, si es que algún día les ilumina el Espíritu Santo, entre los comentarios del canal. Pero las normas son las que son y no queremos mierda aquí. Dicho esto, el análisis que se me pide, yo no lo voy a hacer porque, como todo hijo de vecino, también tengo mis ideas y, evidentemente, también tengo mi cerebro, mi caja de calcio también contiene un sistema límbico, igual que el suyo, y, evidentemente, me alegré mucho, no puede ser de otra manera, de que el tirano Nicolás Maduro haya sido eliminado, haya sido retirado por la fuerza del lugar que ocupaba. El problema no es la caída de Maduro, yo creo que en este sentido estamos mirando hacia donde no es. El problema está al otro lado de la ecuación, que es, desde el punto de vista historiográfico, lo que a mí me parece más interesante. Y eso es lo que vengo a comentar aquí, porque todo lo demás lo tienen ustedes en un montón de canales que seguramente ayer, sábado, les atiborraron diciéndoles, igual que los comentaristas de prensa, radio y televisión, lo que tienen ustedes que pensar para sentirse seguros en sus afinidades políticas, que creen ustedes que son suyas. Miren, la captura de Nicolás Maduro, visto el tema desde ese otro lado de la ecuación, que es el que a mí me importa, como divulgador de la historia, como estudioso de la historia, no como historiador, yo no soy historiador, esa captura enfrenta, porque ha sido la captura del jefe de Estado de Venezuela en el corazón de la capital del país, en Caracas. Digo que enfrenta a los Estados Unidos de América del Norte a una realidad de ganancias tácticas, que duda cabe, ganancias tácticas inmediatas frente a unas pérdidas estratégicas duraderas. Y esto es muy interesante porque no es la primera vez que ocurre, ni muchísimo menos. Yo no digo que la historia sea pendular, no lo es, ni que se repita, no se repite, pero hay determinados esquemas, determinados patrones que son redundantes, y es de lo que vengo a hablar aquí. Sin duda, eso lo sabemos todos, nadie lo negará, estamos ante una demostración brutal de poder. La acción envía un mensaje inequívoco. Estados Unidos puede actuar donde quiera, cuando quiera, como quiera. Se lo puede permitir. Enhorabuena, 2 orejas, el rabo y vuelta al ruedo. Para aliados temerosos y adversarios calculadores, es una prueba de capacidad operativa, inteligencia y proyección de fuerza. Ganancia. Hombre, disuasión a corto plazo, que duda cabe. Hay que pensárselo antes de meterse con el tío Sam. Para Donald Trump, además, tiene un rédito político inequívoco, interno y muy interesante. Y no solo interno, sino dentro de las sociedades occidentales que contienen grupos humanos que beben los vientos por él. Yo no sé qué ven, pero beben los vientos por él. Pero hablando de Estados Unidos, pues para sectores del electorado, especialmente los sensibles al discurso ese de la ley y el orden y el liderazgo fuerte, pues una orden firmada por Donald Trump para un acto semejante, cual así fue, parece ser, que es la captura de un tirano, pues refuerza la imagen del presidente decisivo, que quién no querría tener al frente de sus impuestos, ¿verdad? Pues sí, es maravilloso. Así que para Donald Trump, el saldo
cortoplacista arroja un capital simbólico doméstico inevaluable. Resulta obvio además que nos encontramos ante la eliminación de un actor incómodo. Oigan, les acabo de decir, yo también me alegré, la caída de un dictador, fantástico. La neutralización de Nicolás Maduro simplifica el tablero venezolano, en teoría, ya veremos, y permite a los Estados Unidos influir en una transición bajo condiciones más favorables para los intereses de Estados Unidos. Ganancia para Estados Unidos, una ventaja táctica regional inmejorable. Y la acción sirve además de advertencia a otros regímenes. El precedente que sienta funciona como aviso para líderes que dependen de la inmunidad soberana como escudo. Irán, Colombia, quién sabe más que otras naciones, Cuba, ya no se pueden amparar en ningún derecho internacional para mantenerse a salvo de la injerencia norteamericana, sino que más bien deberían buscar aliados poderosos que los protejan o bien replantearse su situación y doblegarse lo antes posible ante las exigencias norteamericanas, sean estas las que sean. Así que, en este sentido, los Estados Unidos, esa enorme talasocracia del siglo XX, siglo XXI, pues gana en cuanto a presión psicológica sobre adversarios. Algunos históricos, algunos contemporáneos, otros circunstanciales, lo que sea. El problema ni siquiera es ese. El problema es, y créanme, no he visto hasta este momento, y miren que he mirado, ningún artículo, ningún vídeo, nada de nadie un historiador, qué sé yo, que haga este análisis en lengua castellana, por lo menos. El problema, digo, es lo que pierde Estados Unidos. Porque lo que pierde resulta, a todas luces, mucho más grave. Me explico. Lo primero que pierde Estados Unidos con la captura de esta manera de Nicolás Maduro, subrayo lo de esta manera, es la autoridad moral y narrativa que había tenido siempre. Washington ha dejado de ser, si es que aún lo era, el defensor del orden internacional basado en reglas que, por cierto, había puesto Estados Unidos en el mundo, en el tablero geopolítico mundial. Y lo deja de ser para convertirse en el ejemplo más claro de la violación de esas mismas reglas. Es decir, Estados Unidos acaba de decantarse por perder su credibilidad estructural. Cada discurso futuro sobre derechos humanos, legalidad o soberanía quedará ya para siempre contaminado por la acusación de hipocresía imperial. En segundo lugar, se ha cargado el derecho internacional como herramienta útil para nada. Yo sé que hay líderes políticos que a ustedes no les son simpáticos, por cierto, a mí tampoco, que ayer se aferraron con uñas y dientes como ladillas, ¿qué digo? Como ladillas, algunos son ladillas como nécoras a este argumento, pero es que caramba, para una vez que tienen razón, ¿por qué no se la vamos a dar? Se han cargado el derecho internacional, ya no vale para nada. Al actuar fuera de las Naciones Unidas o de cualquier marco multilateral, por cierto, creado por ellos, Estados Unidos desactiva el derecho internacional como instrumento que históricamente, así lo quiso Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, le ha beneficiado más que a nadie en este mundo. Es decir, Estados Unidos pierde un sistema creado por Estados Unidos que garantizaba su liderazgo, que lo blindaba. Y a partir de ahí, Estados Unidos ha decidido que ya solo le queda su fuerza desnuda, que tiene mucha testosterona y mucho músculo, pero nada más. Y además, en tercer lugar, ha creado las bases para incentivar el contraejemplo.
Rusia, China, incluso otros actores, Pakistán, India, Israel, Irán, los que sean, podrían invocar este precedente para operaciones extraterritoriales, capturas selectivas o ejercer una justicia también unilateral según y acorde a sus intereses. Es decir, se ha perdido el control del precedente. El mundo entra ahora en una lógica medieval, y yo llevo años hablando de que vamos hacia un mundo medievalizado dirigido por una élite de ilustrados, pues el mundo entra en una lógica de represalias simétricas, con todas las consecuencias que ello supone. No debemos pasar por alto que, sin duda, sin lugar a dudas, se dará una radicalización del sur global. Incluso gobiernos críticos con Maduro se verán obligados a condenar este acto por autoprotección futura. Ya sé que Milei no, pero bueno, ya veremos. Porque eso que siempre ha distinguido a los Estados Unidos, por lo menos en su política hacia Hispanoamérica, ¿no? Lo que ellos llamaban el soft power, la influencia blanda, ¿no? En América Latina, en África, incluso en Asia, se ha ido al carajo de repente. Estados Unidos pasa de socio incómodo a amenaza latente. Si les conviene, enhorabuena y chapó, pero es lo que hay. Y además acaban de normalizar el estado de excepción. Fascinante. La captura consolida la idea de que el poder estadounidense ya definitivamente había precedentes, evidente, ¿no? Gaddafi, Saddam Hussein, pero esta acción concretamente dice que ya Estados Unidos no se va a someter a límites, ni siquiera formales. Por supuesto, morales tampoco. ¿Cuál es la novedad? Por lo tanto, Estados Unidos acaba de perder su estabilidad sistémica. Un imperio que solo puede gobernar por excepción, y hablo en términos de análisis historiográfico, acelera su desgaste histórico. Y esto es lo que voy a desarrollar en los próximos minutos. Les explico. Estados Unidos ha ganado, sin lugar a dudas, el titular, la imagen de fuerza, el control inmediato del asunto. Pero también ha perdido algo mucho más difícil de recuperar, mucho más difícil de reconstruir, que es la idea, que ya era frágil, de que su poder estaba al servicio de un orden común y no solo de sí mismo. No ha sido ni mucho menos el gesto de una potencia segura, ni mucho menos. Los que alaben la exteriorización del músculo norteamericano, bueno, si no tienen conocimientos de historia, pues es lógico que lo vean así. Pero a poquita cultura histórica que tengas, verán sin ningún problema el síntoma de una hegemonía ansiosa que empieza a preferir la fuerza directa porque ya no puede persuadir, porque ya no puede convencer. Es decir, un país que actúa a la desesperada. Y ahí es donde quería yo llegar, puesto que a mí el sistema límbico también me dice que es una alegría que haya caído Nicolás Maduro. ¿Cómo no? Sin embargo, ya de vuelta en el neocórtex, que es donde a mí me gusta tener mi mente la mayor parte del tiempo, la ciencia histórica, que es el tema sobre el que va este canal, me sugiere que acabamos de entrar en una fase que nos remonta, como ya he dicho antes, al tiempo de las cruzadas y de la que va a ser prácticamente imposible salir, no ya a corto, ni siquiera a medio plazo. Verán, hay acciones políticas que no se explican por su eficacia inmediata, sino por lo que revelan. No anuncian un programa, delatan una fase. Y es lo que a mí me resulta fascinante de lo ocurrido ayer. La captura extraterritorial de un jefe de Estado pertenece a esa categoría de gestos
que dicen más del que actúa que del objeto sobre el que actúa. No es ni mucho menos un signo de fortaleza ascendente, sino históricamente, pero vamos, de manual, el lenguaje característico del imperio que entra en su madurez tardía, cuando el poder persiste, pero la legitimidad se agota. Un imperio en ascenso no necesita este tipo de espectáculos. Gobierna creando mundo. Hablemos del ascenso imperial. Hablemos, ¿qué es el ascenso imperial? Para empezar. El ascenso imperial es cuando el poder se normaliza. Los imperios que crecen lo hacen mediante una combinación de fuerza, integración y relato. El dichoso relato que siempre quieren controlar. No imponen solo por la espada, sino porque su orden parece preferible al caos anterior. Roma ofreció ciudadanía. España, universalismo religioso. El Imperio Británico ofreció comercio y derecho. Estados Unidos, tras 1945, prometió estabilidad, prosperidad y reglas compartidas. En esa fase, la violencia existe, claro que existe, por supuesto que existe. Hay perturbaciones geopolíticas, pero esa violencia históricamente es subsidiaria. El imperio joven construye instituciones, externaliza la coerción en normas, convierte su interés en legalidad, hace que obedecer resulte racional. La clave es la paciencia histórica. El poder de un imperio floreciente confía en que el tiempo va a jugar siempre a su favor. Pero aquí estamos ante un punto de inflexión, que es cuando la norma deja de bastar. Toda hegemonía, esto es histórico, esto es más viejo que el puente, toda hegemonía alcanza, digamos, un punto crítico, que es ese punto en el que el sistema que ha creado esa potencia ya no garantiza la obediencia automática. Cuando hablan los líderes, Putin, Xi Jinping, quien sea, del mundo multipolar, lo que están haciendo es cuestionar esa hegemonía de la talasocracia del siglo XX, que son los Estados Unidos. Entonces, no estoy hablando de que el imperio haya caído, sino de que otros actores han aparecido y han aprendido a moverse dentro o al margen de ese sistema creado por el imperio que ya se empieza a tambalear. Que van por libre, vamos. Cuando esto ocurre, el derecho deja de ser un multiplicador del poder y pasa a convertirse en un obstáculo. La tentación es clara entonces, sustituir la norma por la excepción, que es, en realidad, lo que ya intuíamos cuando intervinieron en Pakistán para matar a Bin Laden, que es lo que han hecho pues, con Gaddafi, con Saddam Hussein, pero que han rematado definitivamente con la captura en Caracas, en esa acción policial contra Nicolás Maduro. Y aquí es donde, en mi opinión, que no es una opinión ideológica, sino historiográfica, nace el gesto imperial tardío. No se abandona el discurso moral, pero se lo instrumentaliza. No se renuncia a las reglas, pero se las invoca selectivamente. El poder empieza a decir, sin decirlo, algo así como: las normas valen mientras a mí me convienen. Y ustedes dirán, bueno, eso es lo que hace Estados Unidos siempre. Sí, pero no exactamente. Ni George Bush hijo llegó tan lejos. Porque la excepción no es una solución en este caso, como pudo ser la captura de Eichmann en Argentina en 1960 por parte de Israel, o como pudo ser, no sé, cuando detuvieron a Noriega hace ya 40 años. No, la captura extraterritorial de un líder extranjero
no es una innovación estratégica, es la confesión implícita de que el imperio ya no puede esperar a que los mecanismos que ese imperio diseñó produzcan el resultado que el imperio desea. Y esto es importante subrayarlo. Los imperios en declive no son débiles, se vuelven muy, pero que muy impacientes. Esta excepción a la que asistimos cumple varias funciones. Por un lado, reafirma el poder ante la duda. Además, como ya he dicho antes, intimida a terceros. Por supuesto, produce un impacto simbólico inmediato. Es decir, todos ayer nos levantamos diciendo, ¡ahí va! ¿Qué ha pasado? Y además, satisface una necesidad interna de demostración, de músculo, de fuerza, de poderío, de lo que ustedes quieran. Pero el problema, y hablo en términos historiográficos, sigo subrayando esto, el problema es el precio. Paga un precio muy alto, porque erosiona el marco que sostenía hasta ese momento la hegemonía del país, la hegemonía del imperio. Estamos a todas luces, ahí están las fotos de Maduro en el helicóptero, en fin, cuando ya ha llegado a Nueva York, estamos ante la teatralización del poder. Una característica constante de un imperio tardío es la escenificación. Allí donde antes bastaba con una resolución, ahora hace falta un gesto. Donde antes había diplomacia lenta, ahora tiene que haber acción visible. Allí donde antes se administraba el mundo, ahora se le lanza un mensaje. La política se vuelve espectáculo porque el consenso se ha debilitado. Miren, la orden de captura de un dirigente como Nicolás Maduro, ejecutada directamente desde Washington, no ha sido tanto un acto de justicia como una puesta en escena del poder soberano. Algo así como decir, aún puedo llegar hasta el centro de vuestra capital. Ese lenguaje, en realidad, a pesar de lo que vaya a vender Donald Trump en sus futuras ruedas de prensa, igual que en la de ayer, ese lenguaje, digo, no inaugura épocas, las clausura, históricamente las clausura. Estamos una vez más ante una constante histórica propia de los imperios tardíos. Roma tardía multiplicó los castigos ejemplares cuando ya no podía integrar. La España del 18, ahí tienen en nuestra página web el curso España en el siglo XVIII, la España del 18, digo, reprimió cuando ya no podía proyectar. El Reino Unido del siglo XX, de las primeras décadas del XX, intervino punitivamente cuando ya no podía mandar sin resistencia. Que se lo digan a los chinos, que se lo digan a los indios, entre otros. En todos los casos, la violencia no fue causa del declive, fue su acompañante. El poder seguía existiendo, sí, pero había perdido su capacidad de organizar el futuro. Estados Unidos no está ni mucho menos escapando a esta lógica histórica, todo lo contrario, la está rubricando. Cuando un presidente como Trump o cualquier otro opta por la acción unilateral externa, como la de ayer, no está expresando seguridad, sino más bien su propia desconfianza en el orden que heredó al llegar a la Casa Blanca. Es decir, los imperios tardíos se caracterizan porque tienen un miedo totalmente obsesivo a la irrelevancia. El rasgo psicológico central de un imperio tardío no es la arrogancia, es el miedo. Miedo a no ser obedecido, miedo a no ser tomado en serio, miedo a descubrir que el mundo ya no gira en torno a él. De ahí la paradoja. Cuanto más poderoso sigue siendo, más necesita demostrarlo. Y cuanto más lo demuestra por la fuerza, más acelera la pérdida de legitimidad que le daba la estabilidad que tenía. Ha ocurrido todas las veces con todos los imperios que conocemos. El gesto espectacular, cuando sustituye al proyecto, inaugura la etapa de la decadencia. Cuidado, estoy hablando de decadencia, de declive. No estoy hablando de colapso. Conviene evitar ese error clásico
que sería confundir declive con caída inmediata. El imperio tardío puede durar décadas, aunque ahora también es cierto, en el siglo XXI va todo más deprisa, pero aunque pueda ganar batallas, aunque pueda imponer sanciones, aranceles, capturar enemigos, proyectar fuerza, sacar músculo y testosterona, ya no construye orden, lo mantiene a golpe de excepción. Se resquebraja el orden que ese mismo imperio creó. Y un orden mantenido solo por la fuerza no es hegemonía, es, y eso es lo que quedó inaugurado ayer, dominación inestable. En conclusión, estamos ante el inicio del crepúsculo del poder convincente. La captura extraterritorial de un jefe de Estado no pertenece al repertorio del imperio que nace, sino al del imperio que ya no confía en el tiempo que le ha sido dado. Es el gesto de quien sabe que su poder sigue siendo enorme, sí, pero intuye que su relato ya se ha agotado. No anuncia ya un nuevo mundo, anuncia que el viejo ya no se sostiene. Es el signo inequívoco del imperio tardío, cuando aún puede imponer, pero ya no puede convencer, cuando sabe que ya nadie confía en él. En fin, esto es lo que hay, es fascinante, lo digo como analista de la historia, no entro en temas ideológicos, ya les dije hace varios vídeos que para un servidor, bueno, yo me siento en la mecedora y me pongo a calcetar mientras veo las cosas que pasan en el mundo, porque no estoy viendo nada nuevo que no haya estudiado, que no haya conocido o que no haya aprendido por aplicación de la ciencia historiográfica. Es fascinante, como dice esa maldición china, que no te toque vivir tiempos interesantes. Dios sabe que llevamos 25 años totalmente, tremendos. Y en cuanto a los matices de la operación de captura de Nicolás Maduro, bueno, pues tengo que admitir que Gloria y yo que tenemos carpetas y carpetas de apuntes de las cosas que pasan, pues hemos intentado hacer nuestro trabajo. Ayer lo pasamos bomba y nos hemos dedicado a relacionar los hechos ocurridos en Caracas con otras cosas que vienen sucediendo desde hace en torno a 20-25 meses y estamos encontrando las pistas de qué es un poquito lo que se está conformando. Y bueno, pues con esto se rubrica, todo esto concilia nuestra, digamos, intuición de los océanos de dolor, que es el tema que estamos desarrollando como predicción para los próximos 11 años en Patreon, en nuestra cuenta de Patreon para nuestros mecenas. Bueno, pues todos estos análisis, que entiendo que en buena medida eran los que se nos pedían ayer, son los que tenemos en Patreon. Yo me limito aquí a decir que estamos ante la certificación, casi ante el certificado AENOR del imperio tardío, y que desde luego vamos a ver todavía más cosas más truculentas, pero no en los próximos meses, en las próximas semanas. Pero bueno, depende de cómo uno cuente las semanas, porque cada 4 se hacen mes. Así que tampoco se me exija mucho, que al fin y al cabo ahí están los analistas de YouTube, los expertos en geoestrategia, en geopolítica, que sin duda les iluminarán mucho más que un servidor. Paz y bien para todos y que Dios les bendiga.